¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Silao Valadez, los saludo con todo el afecto, la tranquilidad y serenidad de este bonito día. Espero que les esté llegando esa buena iluminación del sol, o si es de noche que también aprovechen de esa oscuridad que nos regala la noche. Y si está la luz de la luna, pues también hay que aprovecharla, ¿no? Hay unas personas que somos nocturnos y algunos somos vespertinos. Y aquí queremos entrar en un tema específico porque como profesión tengo la gran fortuna de ser un artista popular mexicano con una carrera de pues ya 15 años afortunadamente en esta profesión, una legacía que me toca dirigir ahora en la actualidad por mi que se pasó a través de mi padre, pero independientemente de eso, pues respecto a las raíces que tengo conexión directa, que es la wixárika, pues nacimos en un mundo que no solamente es artístico, sino también existe la psicodelia. La psicodelia es definitivamente, en nuestro caso, un estilo de vida y uno de nuestros grandes maestros, para ser específicos, el Hikuri, es medicina sagrada, la cual tiene muy gran respeto y ante todo un uso particular en la tradición. Cabe mencionar que como tradición entre los wixáritaris o huicholes como los conocen, en la tradición wixárika existe un grupo que se denomina como peyoteros, que son los jicareros de los centros ceremoniales. En mi opinión, son las personas que tienen todo el derecho a la medicina en cuestión natural, ¿no? Porque un centro ceremonial, o quizá, vamos a decir, si estamos siendo muy optimistas, fueran 30 centros ceremoniales wixáritaris que se nutrieran nomás del desierto, pues fuera controlado de cierta manera, no fuera depredado a gran escala como lo es en la actualidad, que representa pues ya un problema, ¿no? Es muy triste que México sea el país que contiene más este cactus endémico y sagrado. Crece alrededor del 90% en México y lo demás en Estados Unidos, en partes como Texas. Y en la actualidad, sin embargo, tiene índices muy altos de depredación, y esto se debe a la urbanización, a las jitomateras, a los proyectos mineros, al uso inadecuado de la medicina como las pomaderas, el turismo psicodélico, y ha desatado pues ya un gran problema en la escasez de la medicina. Entonces, yo creo que doy todo este antecedente porque a mí no me tocó de cierta manera aprender sobre esto, lo viví en carne propia y lo he visto porque pues he sido parte de la tradición gracias a la conexión que uno tiene con la familia wixárika por el lado de mi padre, y me ha tocado también estar navegando entre los mundos, tanto como el mestizo y el wixárika, y ver pues la importancia que se les da en ambas sociedades. Y es increíble, ¿no? Cómo no, pues de cierta manera en un lado se le glorifica y en otro lado hay personas que pueden tener pues buenas intenciones para evolucionar espiritualmente y de manera consciente, pero al momento de que ellos van a una ceremonia, y muchas de las veces son hasta mismas personas wixáritaris que las organizan, pero son organizadas con medicina que viene directamente del desierto, el cual el uso pues se debería considerar más directamente para los centros ceremoniales que están preservando una tradición. Y debido a esta razón pues también es importante que la medicina tenga un origen consciente, ¿no? Cuando tú aportas a la depredación de un desierto, porque no solamente te llevas de por medio la Lophophora williamsi, que es el jicuri, ¿no? Te llevas también otro tipo de variedad y ecosistemas, lo estás contaminando en el desierto porque tú no eres
de esa zona. Entonces, yo creo que si queremos tener una experiencia psicodélica, el principal factor que tenemos que tener en cuenta es el origen de la medicina. Si tú estás siendo parte de un problema que lamentablemente está escaseando la medicina, que para una tribu que existe en este espacio llamado México, ha tenido acceso por milenios, y en la actualidad ya van a los jardines y no hay esa misma abundancia de la medicina debido al mal uso de la psicodelia o el turismo psicodélico. Entonces yo creo que ese es un mal paso a dar. ¿Por qué? Porque estás contribuyendo a un problema y no estás concientizando, y es como la frecuencia o la vibración que estás recibiendo. La medicina en sí pues va a tener sus efectos, tiene alcaloides que definitivamente tienen un efecto psicodélico y te van a dar una experiencia, pero el simple hecho de que tú estás contribuyendo a la depredación de un lugar y un sitio sagrado, pues eso ya te da una frecuencia completamente diferente. ¿Cuál es la solución para esto, no? Crear invernaderos en los cuales pues también la idea estaría bien que fueran incluso hasta las mismas comunidades Wixáritaris, que se les dotara con el equipo y el conocimiento para que ellos generaran sus invernaderos y de cierta manera pues también tener un ingreso adicional, y que ellos pues pudieran controlar de cierta manera la reproducción de esta planta endémica, y de esa manera pues también ellos proveer a las pomaderas o al uso que se le dé fuera de la tradición, porque en mi opinión el de Wirikuta tiene que ser para uso exclusivo de la tradición, porque esa tierra contiene una información que es entendida y practicada por esta tradición milenaria. Entonces, ese es empezando con la raíz de uno, ¿no? Yo creo que un gran ejemplo de esto, de los invernaderos, es Tailandia, que allá en Asia se vende como una planta de ornato y tiene los viveros más impresionantes que he tenido la oportunidad de ver. Entonces yo creo que sería inspirarnos de ellos, y que también de cierta manera las leyes cesaran un poco, ¿no? Porque hay un grupo de personas que lamentablemente están queriendo privatizar y de cierta manera también controlar en lo absoluto, ¿no? Yo creo que la medicina es de la tierra, y obviamente pues los Wixáritaris han estado teniendo acceso a ella mucho tiempo, pero sin embargo hay más personas que han hecho uso de la medicina y han tenido o sanado heridas espirituales también, ¿no? El caso es como la Iglesia Nativa Americana en Estados Unidos, México y Canadá. Entonces ya existe una doctrina en la manera que se puede hacer legalmente, pero lamentablemente incluso estos lugares usan medicina que viene del desierto, ¿no? Entonces en estos casos yo creo que ya otros conocimientos que no vienen de la tradición pues sí deberían también de adaptarse a estos viveros, ¿no? Entonces no creo que tiene que ser uso solamente exclusivo de una tradición, porque al final de cuentas no eres dueño de la tierra. No eres dueño de una planta tampoco. O sea, eso es una idea humana, tan inhumana incluso, ¿no? Porque es una idea tan inconsciente. Entonces, si empezamos a darle solución a este tipo de problemas, yo creo que deberían de crear centros en los cuales se pueda hacer uso de la medicina consciente, ¿no? Y estos centros pues tengan el acceso también de crear, de poder producir su propia medicina, como el jicuri, como los hongos, como el ayahuasca, como las plantas que contienen dimetiltriptamina. Entonces esto es un conocimiento que ya viene de la tierra, entonces no tiene que ser perseguido como si fuese una droga que está creando adicción, poder, corrupción en la tierra. En este tipo de casos, estas experiencias incluso tienen tanto, son tan trascendentales y de tantas lecciones que a veces incluso uno mismo les guarda respeto, porque a veces estas lecciones no pueden, los maestros más efectivos a veces son los más duros, y
en estas experiencias también uno está expuesto a ver cosas que no necesariamente son cómodas. ¿Por qué? Porque a veces no podemos incluso nosotros mismos aceptarnos como seres, y en este tipo de medicinas se manifiestan tanto como nuestros miedos y como nuestra verdadera esencia. Entonces sí tiene que haber una preparación previa para hacer uso de cualquier tipo de psicodelia. De psicodelia. Y para dar otro ejemplo, ¿no? En mi opinión, yo quiero dejar bien en claro que todo lo que estoy compartiendo aquí está basado en la experiencia personal, porque como raíz tengo la descendencia de estar conectado directamente con el jicuri, pero a través de la vida he también conocido el uso de más plantas medicinales, ¿no? Y también hacer como un efecto positivo, incluso sanar depresiones a tal grado de personas que han llegado no que han tratado de suicidarse, sino lo han tomado ese paso allá a darlo, ¿no? O sea, sí se han hecho daño incluso. Entonces, ya después de una experiencia como estas, pueden volver a tener inspiración a vivir, y más que nada apreciar cada segundo y cada bendición que tenemos en la vida. Las lecciones pueden venir de una manera a veces muy serena y bella, pero si venimos cargando, pues de cierta manera, muchas acciones que dentro de nosotros sabemos que fueron malas, pero mentalmente nos hacemos a la idea que no perjudicaron a nadie, ni al último sí tuvieron efecto. En este tipo de experiencias, nuestros errores se manifiestan de manera clara, y a veces tenemos personalidades quizá narcisistas o egocéntricas que no queremos reconocer nuestros errores, y eso nos detiene a dar un paso hacia la transformación. Parte de crecer es reconocer nuestros errores y sabernos que también equivocándonos podemos llegar a ser maestros en la práctica que estemos, ¿no? No siempre se triunfa, y a veces nuestras derrotas nos llevan a lo más, a tocar fondo, y muchas de las veces no sabemos por qué no nos va bien en la vida, ¿no? Es porque simplemente tocamos fondo y ya fue imposible levantarnos. Es importante en este tipo de experiencias que se manifieste, pues, ¿por qué tocamos fondo? Pues ya se te brindan también las respuestas de cómo puedes llegar a transformarte, y las respuestas que estás buscando para poder vencer esos obstáculos que se manifiestan en tu camino o que no te dejan avanzar en la vida. Entonces, dentro de todo esto, ya otra de las cuestiones que yo considero también que se está dando un uso inadecuado es el sapo. El sapo, ¿no? Que el bufo, que se encuentra también en el desierto de Sonora, en México. Es increíble cómo extraen de cierta manera el componente psicoactivo que proviene de la glándula del bufo, en la cual en este caso el sapito genera un veneno el cual expulsa para defenderse, ¿no? Es un veneno letal para ciertas especies incluso. ¿Cómo es que este sapo expulsa ese veneno? Tiene que vivir miedo, tiene que ser no solamente asustado, sino acechado. Entonces es el mecanismo de defensa de un ser sabio, de cierta manera, pero que también siente, ¿no? Entonces se extrae de esa manera, o se puede ordeñar también, y si lo escuchas, lloran los sapos, la verdad, no es algo bonito, ¿no? Entonces vamos a decir que eres una persona vegetariana, ¿no? Y no estás en contra del abuso de los animales, pues simplemente pon eso en mente, ¿no? De que para empezar te estás fumando el veneno de un animal, lo estás dejando sin mecanismo de defensa que ya lo hace vulnerable a que llegue cualquier otra especie y se lo chingue. Y otra cosa, ¿no? Personas que no pueden, de cierta manera, o tienen la fuerza para enfrentar sus miedos, como se manifiestan en este tipo de experiencia,
pues también puede tener efectos que tienen una consecuencia negativa, lamentablemente. Y es importante eso, ¿no? Afortunadamente el componente activo en el sapo es el 5-MeO que le llaman, el 5-MeO y la dimetiltriptamina, que la dimetiltriptamina se encuentra incluso hasta en nosotros mismos. Entonces es algo al cual nosotros podemos acceder con el simple hecho también de poder controlar la respiración y hacer ciertos ejercicios que te hacen estimular esa glándula pineal, y ese es el psicoactivo más potente que existe en el mundo. Entonces, en este caso, pues si lo extraes de un animal que vivió un estrés físico, expulsó sus miedos y su veneno, cuando tú ingieres eso, pues es literalmente lo que te estás metiendo, ¿no? Hay personas que sí tienen el corazón de guerreros y aguantan esos viajes, ¿no? Porque es una descarga de información increíble. Hasta eso sí, quienes tienen esa fuerza, pues háganlo, ¿no? Pero quienes, no puedo decir que lo hagan, la verdad, porque es algo que yo no recomendaría personalmente, ¿no? Pero simplemente es algo que necesitas tener mucha fuerza de corazón, de mente y más cosas para poder aguantar un viajecito de esos, ¿no? Hay que tener cuidado porque existen muchas personas que lo han mal empleado, ya existe un control diferente, entonces se ha convertido en una tendencia actual. Pero pues antes de consumirlo, date cuenta que estás también contribuyendo a que se extinga esta especie de sapitos, porque no creas que los agarran y los sueltan. Hay unas personas que hasta se los llevan en maletas. La verdad no quiero entrar hasta en detalles porque es triste. Es triste ver cómo un animal que tiene cierto poder y genera pues esta psicodelia, pues a la misma vez no es tan respetado como debiera, ¿no? Alternativa: crear pues también sus viveros, si es posible que encuentren un mecanismo y crear unos viveros en los cuales pues ya, como tienen a los changos, ¿no?, en laboratorios, pues de cierta manera pues van a estar cometiendo un abuso animal, ¿no? Pero pues es por eso que es importante saber de dónde viene lo que tú estás consumiendo, ¿no? Porque en el caso del jicuri puede ser depredado, donde estás contribuyendo a la extinción del desierto con la mayor biodiversidad cactácea en el mundo, y pues a la misma vez estás también destruyendo una tradición que en mi opinión tienen todo el derecho, independientemente de que sean juzgados, porque también hay mucho wixárika que contribuye a la depredación y al mal uso del jicuri. Pero yo creo que ellos, independientemente, antes que todo, sí tienen un derecho a poder practicar, ejercer su tradición, y por lo mismo deben de ser respetados los jardines sagrados del jicuri, ¿no? Porque para la tradición es un estilo de vida y es algo que llevan por milenios. Tienen derecho, ¿por qué? Porque es lo único que le queda a los indígenas, su práctica, ¿no? Ya les robaron sus estilos de vida, ya les robaron, hasta piratearon el arte, ya todo, o sea, todas las tierras. Entonces la verdad sí se merece que se respete en esa cuestión. Es importante también saber si eres apto o no para esto, ¿no? Si eres una persona con esquizofrenia, también puede ser difícil. Si eres una persona, en el caso, muchas de las veces han existido accidentes, ¿no? Porque obviamente no saben que ciertos químicos contienen reacciones tanto físicamente, ¿no? Porque a veces puedes mezclar inhibidores con opiáceos, perdón, y generan pues un efecto que no es positivo, incluso puede generar la misma muerte, ¿no? Entonces a veces también no hacen un previo estudio médico en el cual pues ven si calificas o no, porque no son experiencias completamente placenteras. Te vas a enfrentar a tu más grande miedo y te vas a dar cuenta que al último eres tú mismo quien te temes, a ti mismo, ¿no? Entonces es importante saber si eres apto o no. Tienes que obviamente tener una razón, un objetivo. En este tipo de casos la psicodelia está comprobado en el caso de la psilocibina.
que ayuda y estimula los receptores de serotonina y melatonina, te ayuda a ser más feliz a la persona en microdosis. Ya está comprobado que ayuda a desinflamar nervios, está comprobado que ayuda a estimular la creatividad. Existen un sinfín de beneficios a través de las microdosis de la psilocibina, que afortunadamente ya está comprobado médicamente. Entonces, es importante saber, ¿no?, que los beneficios, no necesariamente tienes que pegarte un viajezón para recibir los beneficios, ¿no? A veces con una microdosis se pueden sanar muchísimos problemas físicos, no solamente emocionales, ¿no? Emocionales ya son más como cuando entras en un viaje, ¿no? Entonces es importante siempre realizar un objetivo y tener razones para hacerlo, ¿no? Yo creo que no hay manera correcta o incorrecta de hacerlo, siempre y cuando también tengas tus objetivos, ¿no? Y también pues la medicina sea consciente, sabiendo que no estás contribuyendo a destruir un entorno o torturar un animal. La psicodelia es como una herramienta. Hay quienes usan el celular nomás para checar los chismes, ¿no?, y ver lo que está sucediendo en el mundo. Y hay quienes usan el celular como un detonador de economía, ¿no? De ahí viven. Entonces, de esta manera trabaja, pues, en mi caso, las sesiones visionarias, ¿no? En mi caso, aquí puedes aprovechar, pues, una herramienta la cual te va a dar múltiples respuestas o perspectivas de ver las cosas, y a través de esto pues tú puedes evolucionar mucho en la vida, pero no va a llegar a hacerte milagros. Es imposible que después de un viaje tú ya seas un chamán o haga un milagro así. No. En realidad todos los esfuerzos vienen de ti y tienes que tener los objetivos y ante todo la voluntad de trascender y evolucionar, porque te van a dar las respuestas, pero en realidad al final el que se encarga de hacer el trabajo en la vida, pues eres tú, ¿no? Afortunadamente, si aprovechas esta herramienta, así como el celular, puede ser tanto como nomás una experiencia en la vida o como algo que en realidad sí te va a transformar la vida. Yo creo que es importante dejar claro que en mi caso las sesiones no son ceremonias de jicuri. Yo no hago ceremonias de jicuri. Quiero dejar eso claro y lo sostengo, ¿no? Y es importante dejarlo claro porque muchas de las veces vienen y me contactan para eso, ¿no? Que si hago ceremonias de jicuri, eso, no. Yo las veces que lo he hecho en las ceremonias de mi familia, en la sierra, y yo no soy ortodoxo en la tradición, pero sí guardo un gran respeto hacia esta medicina. Y si algún día llegase a ofrecer una ceremonia, pues yo creo que estaría hecho a través de los viveros que nosotros tenemos de la medicina, y sería de ahí, pero no viniera del desierto, ¿no? Es importante eso, dejar eso en claro. Yo no hago ceremonias de jicuri. Lo que yo hago son sesiones visionarias estimulando la glándula pineal, y trabajamos directamente para que esa dimetiltriptamina de que se origina en la glándula pineal se expulse, y así estés expuesto a tener un enlace directo con deidades, con tu ser, y verte desde diferentes perspectivas. Es difícil explicarlo porque no se materializa. Y se materializa cuando tú ya tomas acción, ¿no? Obviamente, ¿no? Con tus decisiones en la vida, pero en este caso las palabras no hacen justicia a lo que se vive en este tipo de experiencias. Es importante dejar eso en claro. Yo tengo un gran respeto hacia las ceremonias o esa palabra. ¿Por qué? Porque vengo de una familia que es ortodoxa en la tradición, y para celebrarse una ceremonia no es paso de un día a mañana. La verdad que la última vez que me tocó estar en ceremonia para apoyar a un familiar, que fue el caso de mi sobrino y mi hermana, era ir por la leña diario, ¿no? Y pues tienes que proveer toda la leña para los 5 o 7 días de ceremonia. Se tiene que hacer el tejuino. Antes de eso son meses de ofrenda. Tienes que venadear, sacrificar un toro.
sembrar maíz, cosecharlo. No, es un proceso muy largo que para mí, cuando yo me refiero a una ceremonia, es un peso muy grande que no se hace de día para la mañana, ¿no? Entonces es importante dejar eso claro. Esto es solamente mi punto de vista. Y en nuestro caso, pues muchas personas que tienen la experiencia de las sesiones, obviamente tienen un enlace directo pues con una deidad, o a veces ellos lo mismo lo describen como el mismo Dios. Por eso sus experiencias se vuelven muy sagradas y ellos usan esa definición de ceremonia, ¿no? Porque es un momento sagrado y en nuestro caso se trabaja uno a uno. Yo no hago grupos ni trabajo en, en retiros así donde son todas las sesiones visionarias 30 en un solo cuarto. No, no, aquí yo creo que cada quien viene cargando sus emociones, su propio peso, cada quien tiene una vida diferente, en lo que uno puede estar en el nirvana y en pleno éxtasis, otra persona puede estar teniendo una memoria quizá de un trauma que viene cargando. Entonces no, en mi opinión no es bueno mezclar ese tipo de energías cuando traes un propósito, por eso se hace uno a uno, ¿no? Y nuevamente cabe quedar claro que yo no uso ni hongos ni jicuri para hacer este proceso, ¿no? Se hace a través de nuestra magia, ¿no? A través de nuestros portales, de nuestras pinturas y de esa estimulación de la glándula pineal. Eh, y dentro de todo esto, a veces las personas que llegan a nosotros son personas que a veces pueden estar deprimidas, carecen de creatividad. Por lo regular, últimamente estoy trabajando más con profesionistas que son exitosos y llegan a un punto donde ya no tienen ideas, ¿no? Entonces, después de una sesión, reciben hasta ideas para libros, ¿no? Se ha manifestado y ha dado un resultado muy positivo de esto, que afortunadamente pues hemos realizado este trabajo con muchos exitosos y lo único que hace es incluso detonar más sus carreras como personas exitosas. También hemos visto la cuestión de personas que estén cargando algún trauma. Este tipo de casos no puede ser muy fácil. Obviamente tenemos que enfrentar nuestros miedos. Se van a manifestar de una manera en la cual ni con los ojos cerrados o abiertos se puedan evadir, pero al final de cuentas se te da la fuerza para que en un futuro esas emociones o esos traumas ya no tengan ese mismo efecto que tuvieron. De cierta manera llegas a un punto de aceptación, ¿no? Pero no siempre la experiencia es positiva. Nosotros queremos que solamente nos veamos las caras para este tipo de razón una vez, porque a veces no basta con una sola vez que tengas la experiencia. Para nosotros nos da más satisfacción saber que viniste y no regresas porque te fue muy productivo, o si regresas ya va a ser porque nos estás contando tu historia de éxito. Entonces es importante que tengamos en mente que esto no se vuelve una adicción. No es fácil porque son experiencias que te marcan la vida y pues son lecciones a veces duras y no es algo que quieras hacer a menudo con cada fin de semana, ¿no? La verdad sí son maestros muy, muy fuertes que nos dan demasiada información y incluso tarda uno tiempo en procesar toda esa información que viene a través de esta práctica. Si tenemos algún propósito, quizá pueden ser varias sesiones, porque a veces quedan cuentas pendientes con un familiar que ya falleció, y en este tipo de trabajo a veces podemos también hacer la sintonía con esos seres que quedaron cuentas pendientes o cosas, sentimientos, pláticas, y a través de esta canalización pues hemos tenido éxito en llegar a sintonizar a estas personas y puedan sanar sus heridas emocionales a través de este trabajo. Hay razones también en las cuales pueden ser, hay heridas físicas que son las que nos cortamos y se ven, las emocionales, que en este tipo de caso ya están dentro de nuestra mente, ¿no? De un sentimiento. Y las espirituales, las cuales pues creemos que pues hasta pudiéramos decir, ¿no? Podemos ser ateos y ser
susceptibles a que existe pues algo, una fuerza más que lo que vemos, ¿no? En este tipo de casos pues también te das cuenta que sí existe un universo, ¿no? Y te das cuenta que hay fuerzas dentro de todo, ¿no? Y ante todo pues sí importan los rezos y cuando uno dice, pues no creo en nada, pues cómo no vas a creer ni en ti mismo, ¿no? A veces te das cuenta que a través de esto es importante saber que también es necesario el amor propio. Cuando carecemos de amor propio, este tipo de experiencias también son efectivas. Y lo repito, ¿no? Muchas de las veces son muy positivas, pero no necesariamente en todo tipo de casos. No hacemos milagros, entonces es una herramienta que ya queda en ti y cómo manejes la información, si es solamente una herramienta o más bien si es solamente una experiencia o se convierte en una herramienta que va a catapultar, te va a hacer como una catapulta hacia tu personalidad y tu crecimiento. Es importante saber si somos aptos, porque la verdad también a veces podemos ser muy cerrados, ¿no? Entonces si venimos con esa mentalidad muy cerrada, pues es mejor no perder ni el tiempo, ¿no? Esto no se trata de un negocio. La verdad, les digo yo directamente que yo soy un artista de profesión, entonces esto ya es como una herramienta que estamos compartiendo con el mundo, ¿no? Porque me sentiría yo como de cierta manera muy egoísta no compartirlo. Yo no vendo medicina. En realidad, el costo es debido a que el tiempo de uno pues es lo más valioso que tiene y que tenemos, ¿no? Entonces es esa experiencia, todos los pasos que hemos dado a través de todos los continentes, la práctica con las diversas tribus, el conocimiento personal que tanto de las plantas como de sus efectos, como de el efecto secundario, cómo se pueden implementar y como lo menciono, no todos son aptos para esta experiencia. Entonces es importante por lo mismo la evaluación médica que se hace, ¿no? Y también pues no es una evaluación psicológica, ¿no? Pero sí se habla para dejar muy en claro pues que no todos somos aptos para esta experiencia, ¿no? Como te menciono, no se vende la medicina en este tipo de casos. Afortunadamente tenemos mucho trabajo y estamos viajando en el mundo, entonces carecemos mucho de tiempo. Y más que nada es eso, ¿no? La cuestión que vamos a estar directamente contigo por privado, haciendo trabajo tanto energético, vamos a tratar de sanar las heridas emocionales o en el caso de que sea por cuestiones creativas, pues a llegar a los puntos o las metas que nos queremos fijar y es importante tener en mente, pues por lo mismo, las intenciones y las razones por las cuales queremos esta experiencia. En mi caso, yo estoy con ustedes durante toda la experiencia. Estamos en sintonía yo a través de mi rezo, que es como lo acompaño a través de nuestro aromaterapia y música y sonidos también, que pues se usa todas estas vibraciones para equilibrar, ¿no? Las cuestiones tanto espirituales, emocionales y ante nada también las creativas, ¿no? Enfocarnos mucho en el amor propio, en lo creativo y a ver nuestro ser, conocernos, porque muchas de las veces ni siquiera nos conocemos desde, desde diferentes perspectivas, ¿no? Es importante esa parte de que nos podamos ver desde otros ángulos y aceptar nuestros errores para también poder evolucionar y trascender en esta vida, ¿no? Que a eso venimos a sanar y a compartir y amar, a disfrutar, a ser felices. Se nos olvida el verdadero propósito pues, de la vida y lo bonito que es la vida, es elección ser feliz o vivir deprimido. En la actualidad hago todo este video, ¿no? Porque como he estado viajando y estuvo incluso involucrado en defender las tierras sagradas del Jicuri, en este camino pues ya te das cuenta cómo existen los pseudo chamanes o chamanes que hacen todo esto de una manera inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque están depredando el desierto, te lo venden en fiestas de Tulum,
ya traen un sombrerito con plumas, son chamanes y te venden una experiencia, ¿no? Es solamente una experiencia, no son ceremonias, no son, pues sí, incluso ellos no son ni chamanes, tienen pues la mayoría de los casos pues muy poco conocimiento y lamentablemente pues también la medicina se malemplea. A veces personas pues quedan en el viaje o con secuelas, entonces es algo de que estaremos hablando próximamente también. Los saludo con mucho afecto, la verdad que cualquier comentario con todo gusto lo recibimos, comenten, síganos, suscríbanse y estamos al pendiente de, de sus comentarios. Dejen sus preguntas también, por favor, y esténse atentos para el próximo episodio que hablaremos sobre los pseudo chamanes y chamanes de la actualidad y los verdaderos también. Que la luz me los acompañe.